Buenos días, yo soy Emiliano Viale de Curitiba. Primeramente les pedir desculpas por no estar con ustedes en este evento y agradecer la invitación de mi amigo Duchenne para hablar sobre las indicaciones de cirugía mínimamente invasiva en deformidad del adulto. ¿De qué hablamos? Realmente de las ideas de cómo aplicar y cómo no aplicar la mínima invasión en cirugía de columna, un algoritmo con indicaciones y nuestra experiencia con fijación percutánea y fusión lateral en algunos casos. Todos nosotros sabemos que el manejo de la escoliosis degenerativa cursa con muchas veces en las deformidades más importantes, sangrado elevado, complicaciones mayores en casi 10% de los casos, necesidad de transfusiones, pérdida de la sutura, revisión de la herida y complicaciones sistémicas como embolía pulmonar. La alternativa de mínima invasión vino para reducir la morbidad de estas cirugías. Y estas opciones ya vienen con un montón de opciones, ¿no? De posibilidades. Fijación pedicular percutánea, el MIS-CLIF, el MIS-ALIF y la cirugía mínima por abordaje lateral. Entretanto, muchas veces hay corrección sagital insuficiente, elevadas tasas de pseudoartrosis y hay el costo elevado de los implantes y materiales para estas cirugías. Empiezo les compartiendo un caso que yo llamo el caso Mistaken. Miren que esa paciente tenía una espondilolistesis degenerativa L5-S1 con escoliosis no importante y en la gana de hacerle mínima invasión, el cirujano le hizo descompresiones, incisiones múltiples para la baja, los tornillos y las descompresiones en múltiples niveles y por fin quedó con un flat back, con la baja no tocando al tornillo, que sí estaba bloqueado, y con la única estenosis importante que tenía, que era la L5-S1 derecha o la izquierda, que no le habían tocado propiamente y con la movilidad del seguimiento se le dolía más. A esta paciente, estas son las imágenes de la paciente, a esta paciente le tocamos hacer una revisión max, cambio de los tornillos, osteotomía de los elementos posteriores y fijación hasta el ilíaco con una buena resolución. Claro, riesgos de más incrementados, 78 años, necesidad de una transfusión, pero el dolor que tenía no era compatible con una vida normal. Y este es el resultado en el postoperatorio. Otra cosa muy importante, ustedes siempre van a percibir que la gran parte de mis placas, por lo menos ese es el intento, tenemos las cabezas de los fémurs y siempre van a ver las mensuraciones pre y postoperatorias con pelvic tilt, incidencia pélvica, sacral slope, lordosis lumbar, lordosis segmentar y el mismatch lumbopélvico. Antes de mais nada, ni todos los pacientes son candidatos a cirugía. ¿Qué debemos avaliar? El riesgo quirúrgico y la calidad ósea. Por riesgo cirúrgico, miramos la condición de salud del paciente y yo estoy muy cómodo utilizando el Frailty Index, que incluye 11 variables de comorbidad y te da un gráfico, un puntaje donde el Frailty Index superior a 0,27 es altamente significativo de una complicación en una cirugía de columna. Miren que se aumenta exponencialmente cuanto al riesgo de infección, al riesgo de una complicación general, al riesgo de dehiscencia de herida y el riesgo de óbito del paciente cuando se suman las comorbidades. Entonces, yo creo que primero es saber si el paciente está fit para la cirugía. Algunos pacientes son candidatos, otros no. Hay muchas clasificaciones. La que yo tengo la tendencia a utilizar no es una clasificación, es un algoritmo. Y con este algoritmo nosotros empezamos a trabajar con un proyecto de pesquisa en la OSPA en Latinoamérica,
donde utilizamos 20 cirujanos con 40 casos de deformidad del adulto y les questionamos cuanto a la decisión terapéutica, tratamiento conservador, descompresión y dispositivo intersomático, fusión de toda la curva, osteotomías o extensión a la columna torácica. Y les questionamos qué parámetros influenciaban en su toma de decisión. Cuando miramos el eje sagital vertical, lo que más influenció entre hacer la cirugía de descompresión o la cirugía más extensa realmente fue la extensión para el SVA influenció más en la extensión en la columna torácica y menos en la osteotomía, que era algo que nosotros esperamos. También, en una gran parte de las personas, si el eje sagital no estaba aumentado, la tendencia de hacer cirugía conservadora se incrementaba. El mismatch entre la lordosis y la incidencia pélvica también no influenció tanto en la decisión de descompresión, pero sí cambió la agresividad de la cirugía. Otro punto importante es la influencia de la rotación pélvica o del pelvic tilt. La gran parte de los cirujanos no tomaron en cuenta el pelvic tilt y yo creo que este es un factor muy importante de definición, de flexión de las caderas y de necesidad de cohesión más importante de la cirugía. El COB coronal no tuvo una influencia muy importante, esto es bueno porque el COB no tiene tanta influencia en la calidad de vida de la paciente. La cifosis torácica también indicó más extensión a la columna torácica y cuanto a la laterolistesis, hubo mucha confusión entre la necesidad hacerle más o menos descompresión. Entonces, esos son puntos importantes para aclarar, el pelvic tilt y la laterolistesis. Lo que yo utilizo es el algoritmo MISDEF 1, donde nosotros miramos básicamente el eje vertical, el pelvic tilt y la diferencia entre la lordosis lumbar y la incidencia pélvica. Claro que hay un montón de variables, pero miramos si el eje sagital está abajo de 6 centímetros, si el pelvic tilt está abajo de 25 grados y si el mismatch es inferior a 10 grados. Ahí vamos a otras variables, la laterolistesis, el COB coronal y la cifosis torácica. Y los pacientes se dividen en pacientes de clase 1, donde la cirugía de mínima invasión con descompresión o descompresión y fusión corta está indicado. En clase 2, donde ya se incluye toda la curva, pero sin mucha agresión. Y los de clase 3 son donde las osteotomías, extensión de la pelvis y la columna torácica requieren una cirugía abierta y una cirugía más importante. Básicamente, los pacientes de clase 1 son los que tienen claudicación neurogénica o radiculopatía, tienen estenosis leve o deformidad moderada, curvas flexibles. La diferencia entre la lordosis lumbar y la incidencia pélvica está inferior a 10 grados, no tienen un desequilibrio sagital importante y el pelvic tilt está inferior a 25 grados. Para estos pacientes, el tratamiento es descompresión tubular, no más que artrosar el nivel que se está descomprimiendo cuando necesario, con el objetivo de tener las placas vertebrales paralelas y restaurar algo de la lordosis segmentar donde se está haciendo la cirugía. Los pacientes de clase 2 son los que, además del cuadro neurológico, tienen dolor lumbar. Ya el mismatch lumbopélvico empieza a incrementarse, hay más laterolistesis, el COB está superior a 20 grados, pero el eje sagital aún es inferior a 6 centímetros o que se corrige al deitarse. O sea, hay algún grado de flexibilidad. Este paciente necesita de una artrodesis a través del ápex de la curva escoliótica, sea con dispositivos intersomáticos por vía posterolateral o por vía lateral.
Esse é um caso de uma paciente que tem um desbalance sagital moderado, pérdida importante de la lordosis e laterolestesis importante também. E a essa paciente se le tocou fazer uma múltiples osteotomías posteriores, fijación, las osteotomías les dizendo com facetectomías, buscando ganar lordosis e reequilibrar o paciente. Miren que já o paciente se autocompensa, independente do que nós ganhamos, se vai mais hacia adelante. Outros casos, uma paciente com escoliose degenerativa, dolor lombar, cruralgia, testes positivos com bloqueios, tratamento conservador extenso. Miren que a lordosis lombar de 51 grados, a lordosis, la escoliose de 51 grados, la lordosis lombar de 45, pero básicamente tinha dois discos degenerados com estenosis foraminal. Então, le hicimos em uma primeira etapa cajas laterales nesses dois níveis e de aí por detrás já melhorando a lordosis de modo importante e reduzindo bastante a escoliose e facilitando o trabalho de abordaje posterior que se lo pudo hacer solamente percutáneo. Los pacientes de clase 3 son los que tienen dolor lumbar, estenosis y desbalance sagital. Esos son los pacientes donde realmente una cirugía de mínima invasión tiene que ser perfecta, pero en general necesitan de múltiples procedimientos para que se atinja el balance. La literatura está llena de estudios retrospectivos, siendo una gran división de clases. Muchas veces lo que se ve es pura la corrección de la escoliosis. Los resultados funcionales son similares, pero los resultados radiográficos van siempre a favorecer la cirugía abierta. Entonces, los pacientes que no necesitan grandes correcciones son pacientes que se benefician de la cirugía de mínima invasión o entramos en la cirugía de mistake, como el caso que les presenté. La evolución del MISDEF incluye una clase 3 y una clase 4, donde aún en la clase 3 se puede hacer una cirugía con mínima invasión, si es que se puede llamar una osteotomía de subtracción pedicular por mini open, pero utilizando cajas expansibles, pequeñas osteotomías de los elementos posteriores, tal vez se pueda hacer una cirugía que no sea 100% abierta, a no ser que tenemos más que 5 niveles, incluyendo el 5S1, o sea, tenemos que irnos al sacro pelvis o la necesidad de revisión. Como un mensaje final, no tente encuadrar el paciente en la técnica que te parece más nueva o más atractiva. Evite cirugías excesivas, pero principalmente cirugías insuficientes que te van a llevar a otros procedimientos o llevar al paciente a otro médico. Defina sus objetivos. Algunos pacientes simplemente no toleran el tratamiento necesario, lo que no significa que no se beneficiarán de tratamientos menos agresivos de lo que el algoritmo. Como mensaje final, la escoliosis, yo creo, es el menos importante. Los principales señales de inestabilidad son la antero y laterolistesis, un cobre lumbar superior a 30 grados, una oblicuidad entre el L3 y la pelvis y atención a señales de desbalance sagital, la relación entre la lordosis lumbar y la incidencia pélvica y a esos tres factores. El eje sagital superior a 6 centímetros, el pelvic tilt superior a 25 grados y la cifosis torácica superior a 60 grados. Muchas gracias.